Compartimos el Evangelio del domingo 32 del tiempo ordinario en el año C. El texto es Lucas capítulo 20, versículos 27 al 38. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano para darle descendencia se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque no es un Dios de muertos sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabra del Señor. Ya próximos al final de nuestro año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey, el Evangelio nos presenta un tema que ha inquietado a la humanidad de todos los tiempos: la muerte y la vida después de la muerte. Por primera vez aparecen en el Evangelio los saduceos. Se trata de una secta judía que se identifican con Sadoc, sacerdote del tiempo de Salomón. Este nombre significa justo y recto. Por lo tanto, sobra decir que ellos se tenían a sí mismos como justos y rectos por encima de todo el pueblo de Israel. Pertenecían a la clase alta y eran colaboracionistas con los romanos. Esto les aseguraba tener los puestos más importantes. De hecho, Caifás y Anás, responsables de la muerte de Jesús y de la persecución de los primeros cristianos, eran saduceos. Contrarios al sentir popular, que mayoritariamente eran fariseos, ellos niegan la resurrección y no creen en la existencia de seres espirituales tales como ángeles y demonios. Admiten como revelación solamente los libros de la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Formados en una cultura griega, en el pensamiento helenista, ellos admiten solamente aquello que pueden justificar por la razón. Por esto, el aquí, el ahora y el pasarlo lo mejor posible es lo único en lo que creen. Sin meternos en el tema de la ley del levirato, la pregunta que ellos le hacen a Jesús no es del todo descabellada. Una mujer que ha enviudado muchas veces, luego de la resurrección, ¿de quién será esposa? Para comprender mejor este cuestionamiento, es necesario tener en cuenta que los fariseos creían firmemente en la resurrección de los justos, es decir, ellos pensaban que aquel que había vivido cumpliendo la ley de Dios volvería a la vida biológica, es decir, esta vida tal cual la estamos viendo ahora, un poco mejorada, pero esta vida en definitiva, y por ser justos formarían una sociedad justa y feliz, sin tener que soportar a los malos. Esto es lo que piensa Marta, hermana de Lázaro, cuando le dice a Jesús: yo sé que mi hermano resucitará en el último día, en la resurrección de los justos. Pero Jesús no está hablando de la resurrección biológica, sino de aquella resurrección que va a acontecer en su misma persona y que por Él, con Él y en Él acontecerá en toda la humanidad. Si bien tenemos que entender que este tema trasciende nuestra capacidad de comprensión, sin embargo nos ayudará a imaginarnos la vida biológica como un tiempo de gestación. La madre no puede explicarle al niño que lleva en su vientre cómo será su vida después del nacimiento.
El niño no podrá entenderlo. Tampoco, por más que lo intente, no podrá calmar a su hijo, tranquilizar a su hijo frente a lo inminente de su nacimiento, puesto que todo ser vivo rechaza el cambio, ¿sí? Se resiste al cambio, le tiene miedo al cambio. Por esto es que cuando un niño nace, él llora, pero los demás están felices porque una vida nueva ha llegado al mundo. Inversamente, cuando alguien muere, todos están tristes y lloran por aquel que han perdido, pero él está feliz porque por primera vez ve la vida tal cual es, tal cual Dios la ha soñado para todos nosotros. La vida eterna no es la prolongación indefinida de nuestra vida biológica, ¿sí? Esto es el mito de Gilgamesh. Sin embargo, es cierto que algunos todavía mantienen en su imaginación escenas de muertos saliendo de la tumba. Esto no es cristiano. La vida biológica pasará, porque ella no es más que una etapa previa a nuestra vida definitiva. La mariposa nunca soñó con permanecer indefinidamente como oruga. Y también es cierto que la oruga no puede ni siquiera intuir cómo va a ser su vida después de ser crisálida, ¿sí? Esto significa que lo biológico y todo lo que pertenece a lo biológico, por ejemplo, el deseo de tener pareja, no pasarán a la próxima etapa. Jesús dice que seremos semejantes a los ángeles, pero incluso seremos superiores a los ángeles. Nuestro cuerpo ya no estará sometido ni a la muerte ni al dolor, pero seremos superiores a los ángeles porque participaremos de la misma vida de Jesús resucitado, el que se hizo hombre y resucitó con nosotros para que nosotros, resucitados, participemos de la misma vida de la Trinidad. A los saduceos que niegan la resurrección, Jesús les trae como ejemplo un pasaje de la Torá, el pasaje de la zarza ardiendo, donde Dios no le dice a Moisés, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este yo fui sería correcto si Abraham, Isaac y Jacob ya no existieran. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto significa que ellos siguen vivos y presentes ante Dios. Dios, para quien no hay nada imposible, no quiere que aquellos que Él ama mueran. Y por lo tanto, todos están presentes y estaremos presentes eternamente en su presencia. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo podemos imaginarnos la resurrección? ¿Cómo podemos imaginarnos la vida después de la muerte? Esto trasciende totalmente nuestra capacidad de entenderlo. Por esto es que Pablo dice, lo que ojo nunca vio, ni oído escuchó, ni entró en el corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Jesús nos ha dicho que no tenemos que tener miedo a la muerte. Es un trance necesario, pero Él no nos abandonará en ese momento. En la casa de su Padre hay muchas habitaciones y Él fue a prepararnos un lugar para que nosotros estemos donde Él está y podamos compartir con Él su misma vida divina. Dios se hizo hombre, dice San Atanasio, para que nosotros lleguemos a ser Dios. Dios es un Dios de vivo, Dios es un Dios de vivientes y por lo tanto todos están vivos en su presencia. Todos aquellos que nosotros hemos amado y que han partido para la eternidad se encuentran vivos en su presencia y nadie podrá amarlos más que Él. Por esto, no busquemos entre los muertos a los que están vivos. Que tengas una hermosa semana.